asiento. Bendito sea Dios. Estamos en una serie de mensajes que hablan que estas bendiciones vendrán si oyeres atentamente este mensaje que estamos dando desde aquí. Pero tienes que ir atentamente para ponerlo en práctica. ¿Y qué es lo que Dios dice aquí para ponerlo en práctica? Bueno, hemos hablado ya de 4 cosas, hoy es la quinta. Y hoy vamos a hablar de que hay bendiciones que solamente vendrán a nuestra vida si aprendemos a trabajar en equipo. Si aprendemos a trabajar en equipo. Muchas personas no reciben bendiciones significativas en sus vidas porque son llaneros solitarios, no son sociables, son personas individualistas, no aprenden a trabajar y a ser parte de una comunidad de personas. No pueden tolerar que ellos son uno más en el equipo y bueno, eso les lleva a que no tenga relaciones significativas de equipo para trabajar, para generar sinergia y lograr cosas en común. Hay bendiciones que Dios les prometió a Israel, por ejemplo, en la antigüedad, que era puramente si eras humilde. Vas a ser bendecido si sos humilde, si tienes temor de Dios. Vas a ser bendecido si crees a Dios sus promesas y oras en su voluntad por su cumplimiento. Dios lo va a hacer. Pero hay bendiciones que Dios les deparó a Israel como pueblo, no en forma individual, sino como nación. Y lo mismo pasa hoy con la iglesia de Jesús. Hay bendiciones que no vendrán mientras tú te mantengas aislado. Aunque Dios ya haya decretado dártelas, las condiciones no están dadas. Porque son conquistas que se hacen junto con otros. Repeat, hay bendiciones que no vendrán si no aprendemos a trabajar en equipo. Quiero que sepan que todos nosotros hemos sido llamados al pueblo de Dios. Y cuando hablo de pueblo, significa que voy a convivir con otros pueblerinos como yo. Somos llamados a estar en la familia de Dios, o sea que hay otros miembros en esa familia. Somos llamados a ser parte de un reino de sacerdotes. No es uno solo, somos varios sacerdotes. Tenemos en la familia varios hermanos y hermanas. También la figura que se nos llama en la Escritura es que fuimos llamados todos a un mismo cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. O sea, Dios nos ha hecho seres sociables, gregarios. Tenemos que vivir en comunidad. Nos guste o no nos guste, las cosas nos van mejor de esa manera. Vamos a recibir bendiciones que no las vamos a recibir solos. Y te lo quiero mostrar por la santa palabra de Dios. Porque estas cosas no las he sacado de otro libro más que de la Biblia. Meditando en las Escrituras. Note la palabra de Dios. Primera de Crónicas 19:6. Esta historia nos narra de que en la antigüedad el rey David tenía un amigo en otra nación, Najas, y falleció ese rey, amigo de David, que reinaba sobre los amonitas. Y quedó en su lugar Hanún, su hijo. Y dice que David le envió mensajeros a darle los pésames, las condolencias y a consolar a ese hijo que había perdido a su padre, que era muy querido para él. Ahora bien, cuando llegan los mensajeros de David a dar las condolencias, resulta que la gente del entorno de Hanún le empezó a comer la oreja. Dice, no, David, que ni condolencias, ni que nada.
estos vienen a pispear todo, dice, porque en cualquier momento nos sacan a todos rajando y se quedan con todo. Ellos lo que vienen aquí es a robarnos, a quedarse con nuestro territorio, con nuestra gente, con nuestras riquezas. Miren ustedes lo que pensaron estos consejeros. Y lamentablemente, Hanún, que no conocía a David, les creyó y lo que hizo en aquel tiempo fue rasgarle, hacerle toda una especie de flecos a las vestiduras que tenían, a las túnicas, raparle la cabeza y la barba. Noten que esto en aquel tiempo y para aquella cultura era algo totalmente vergonzoso, totalmente vergonzoso. Y cuando ellos volvieron, resulta que no quisieron ni entrar a Jerusalén, ni hablar con el rey, porque estaban muy avergonzados. Entonces David se enojó. David dijo, ¿cómo es posible? Y también los amonitas, el pueblo de Amón, donde reinaba Hanún, se dio cuenta de que seriamente habían provocado al enojo de David. Hanún y los amonitas enviaron 34 toneladas de plata para contratar carros de guerra y sus conductores de Harán Jaraim y de Harán Maaca y de Soba. Estas eran regiones que estaban al norte de Israel, concretamente en Siria. En otras palabras, que lo había provocado a enojo a David, fue y puso la plata que tenía y contrató mercenarios para pelear contra David. También contrataron 32.000 carros de guerra y lograron el apoyo del rey de Maca y su ejército. Estas fuerzas acamparon en Medeba, donde se les unieron las tropas amonitas que Hanún había reclutado en sus propias ciudades. Cuando David se enteró, envió a Joab, su general, con todo su ejército, bajo el mando de Joab, para luchar contra los arameos a campo abierto, los amonitas y los arameos. Cuando David se enteró, versículo 8, de todo lo que estaba pasando, envió a Joab, su general, con sus guerreros y a pelear contra ellos, contra los amonitas y los arameos, que eran los mercenarios que había contratado Hanún. Las tropas amonitas se pusieron en pie de guerra a la entrada de la ciudad, mientras los otros reyes tomaron posiciones para pelear a campo abierto. Cuando Joab vio que tendría que luchar tanto, porque los arameos estaban dispersos por el campo y los amonitas estaban todos ahí atrincherados en derredor de la ciudad, eligió algunas de las tropas de élite de los israelitas y las puso bajo su propio mando para luchar contra los arameos a campo abierto. Dejó al resto del ejército bajo el mando de su hermano Abisaí, quien atacaría a los amonitas que estaban guardando la ciudad. Y miren ustedes versículo 12, miren lo que dice. Si los arameos son demasiado fuertes para mí, le dijo Joab a su hermano, si los arameos son más fuertes que yo, entonces ven en mi ayuda. Si los amonitas son demasiado fuertes contra ti, yo te ayudaré. Miren qué interesante. Sé valiente, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad del Señor. Joab, el general de David, tenía parte de las tropas selectas para luchar a campo abierto contra los mercenarios. Y dejó a su hermano que fuera a luchar al punto donde estaba la ciudad de los amonitas para pelear ahí con el resto del ejército de Israel. Entonces Joab le dijo, si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Pero si tú ves que los arameos son más fuertes que yo, tú me ayudarás.
¿Cuál fue la consecuencia de esto? Dice, cuando Joab y sus tropas atacaron, los arameos comenzaron a huir. Al ver los arameos que corrían, los amonitas también huyeron de Abisai y retrocedieron a la ciudad. Así que Joab regresó a Jerusalén. Joab aquí tampoco no estuvo feliz en lo que hizo, porque él tenía que haberlos perseguido y él tenía que haberlos derrotado. Y volvió a Jerusalén y poco tiempo después tuvo que venir David en persona a luchar contra los arameos y contra los amonitas. Pero al principio la estrategia era la correcta. Si los amonitas son más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y si los arameos son más fuertes que yo, tú me ayudarás. Esforcémonos y luchemos por nuestro pueblo y hágase la voluntad del Señor. Miren, esa es la preparación exacta, que haya unidad dentro del ejército del Señor. Que nadie se crea más importante que otro, sino que uno con el otro podamos contar mutuamente. ¿Ok? Y este principio se aplica a la iglesia como se aplica a una familia. El principio de trabajar en equipo, de tener confianza y saber que yo puedo contar contigo y que tú puedes contar conmigo. Ahora, si en el diario vivir tú andas persiguiéndome con una cuchilla, no puedo contar contigo. Y si andas con una motosierra, tampoco. ¿Por qué? Porque no se genera confianza. Hay algunos matrimonios que hacen así. Si los amonitas son más fuertes que tú, yo los ayudaré para que te exterminen. Y si los arameos fueran más fuertes que yo, me vas a dar con un yunque en la cabeza y así festejamos todos. Ahora, ¿cuál de las dos realidades vives tú? ¿Cuál te crees que es la más inteligente? Claro, si tú hablas con uno y con el otro, ambos tienen excelentes versos y argumentos para justificar que está bien que yo te dé con un yunque y que tú me pases una motosierra por el cuello. Pero ambos están engañados por el diablo. Ambos. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios eso? A ver estas mentes brillantes que me están escuchando. Bueno, entonces ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Esa es la pregunta. Miren lo que dice la Escritura. 5 de vosotros, Levítico 26:8, 5 de vosotros perseguirán a 100. 5. Se ponen juntos, persiguen a 100. Pero 100 de vosotros perseguirán a 10.000. ¿Vieron que es un aumento a la enésima potencia? No se multiplica en forma diametral. Dice, si 5 persiguen a 100, quiere decir que persiguen a un grupo 20 veces mayor. Pero si ustedes sacan la cuenta, que 100 persiguen a 10.000, es mucho más que 20 veces. En otro lugar dice, si Dios es la roca entre dos creyentes, uno perseguirá a 1.000 y dos a 2.000, a 10.000. ¿Se dan cuenta? Eso produce el trabajo en equipo. ¿Es una bendición hacer huir a 10.000 demonios? Claro que lo es. Claro que lo es. Pero se necesitan 2. ¿Cuántos se necesitan? Mire Jesús cuando los envió a evangelizar. ¿Los envió de cómo? De uno en uno, para que no conversaran en el camino. No, ¿los envió de qué? De 2 en 2. ¿Qué es eso? Equipo, pares, un grupo de 2. Mejores son 2 que 1. Dice Eclesiastés 4:9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son 2 que 1. Diga conmigo, mejores son 2 que 1. Claro, 2 unidos. Porque 2 agarrándose a trompadas
no es lo mejor. Cuando te estés para agarrar a piñas con alguno, sobre todo que tienes que estar unido, tú piensas, ¿y será sabio esto? ¿Quién es el que está logrando la victoria cuando dos hijos de Dios o una hija o un hijo de Dios se pelean? El enemigo, porque todo reino dividido será vencido. Ahora miren, Mateo 18, 19. Otra vez os digo, o sea, ya lo bendijo antes. Aquí se está tratando un tema de disciplina en la iglesia. Y miren lo que dice, otra vez os digo, que si vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se pusieran, pero para ponerse de acuerdo es brava la cosa. ¿Cuántos tienen caso de que es difícil ponerse de acuerdo? Todos tenemos. Pero sin embargo, es mejor ponerse de acuerdo que estar en desacuerdo. Y nosotros los creyentes tenemos una enorme bendición, porque no nos ponemos de acuerdo. Yo no me tengo que poner, Sandra no se tiene que poner de acuerdo conmigo. Yo no le demando, yo le pido que ella esté de acuerdo con Cristo. Y yo estoy de acuerdo con Cristo. Ahora, Cristo no está dividido, ¿verdad que no? ¿No dice eso la Escritura? No está dividido. Entonces, si ella está de acuerdo con Cristo y yo estoy de acuerdo con Cristo, ¿qué diferencias tendría que haber entre nosotros? Ninguna. Pero ¿dónde se dan las diferencias? Te voy a decir. Hay algo dentro de nosotros que tiene que ver con la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que tú tienes ahí adentro se rebela contra Dios. Y se rebela contra Dios para arruinarte a ti la vida. Esa vieja naturaleza que tú tienes tiene como característica e inclinación natural enemistarse con el prójimo. Porque manifiesta es la obra de esa naturaleza. Además de celos, pleitos, ira, contiendas, divisiones, dos visiones. Yo no lo veo así. Yo no lo veo así. Bueno, alguno de los dos o está tuerto o no lo ve como Cristo lo ve. Enemistades, disensiones, pleitos, enojos, iras, los unos contra los otros. Esa abominable carne, que hay que llevarla diariamente todos nosotros a la cruz, es el principal motor de las discordias en las familias y con los creyentes. ¿Para qué? Para que se dividan. Por eso Satanás atiza, le mete combustible para avivar, ¿qué? Las divisiones, los pleitos, las iras. Hay un combustible que necesita la carne, que viene desde el mundo espiritual. Son demonios, son espíritus de las tinieblas. ¿Me están escuchando? Espíritus inmundos que son enviados a comerte el coco, a taladrarte la mente y a ponerte en contra de aquellas personas con quienes tienes que Dios te manda a ser uno con ellos. ¿Por qué oró Jesús por la iglesia? ¿Por qué será que habrá orado antes de irse, Padre, que sean uno? ¿Qué significa? Que estemos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo corazón. ¿Me están escuchando? En una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir. Haya pues en vosotros el sentir del pastor, dice la Biblia. Algunos pastores se enojan y dicen, porque no está en mi mismo sentir. ¿Importa que estén en mi mismo sentir? No, importa que estén en el sentir de Cristo. Y el pastor es el primero que tiene que estar ahí. Porque Cristo es el centro, no es el pastor. Todos tenemos que tener un mismo sentir, que es el de Cristo. En el reino de Dios, todos nosotros hemos sido llamados a trabajar como un cuerpo. Somos parte del ejército del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y un ejército cómo trabaja? Trabaja coordinadamente, mancomunadamente, generan sinergia entre uno y otros, se apoyan mutuamente.
Aún hasta el llanero solitario necesitó de su caballo. Tuvo que hacer equipo con Silver. ¿Se acuerdan? Que pegaba el grito ahí, se iba hacia el oeste y decía, Silver. Tenía que hacer equipo hasta con Silver. Imagínense todos nosotros, amados míos, es necesario estar unidos con las personas correctas para lograr grandes logros y grandes recompensas. No hay vuelta. Tú tienes una parte ahí y por tu actuar y tu accionar fiel y por pagar tú el precio, vas a beneficiar a otros y te vas a beneficiar del trabajo de otros. Miren, en el mundo normalmente se pone la mirada en un hombre. La mayoría, a mí me llama la atención cómo en los países, especialmente en los países latinoamericanos, el prócer es uno. Quizás son varios, pero hay uno que es en especial, ¿verdad? El prócer nacional. Lo es en Argentina San Martín, en Uruguay es José Gervasio Artigas, O'Higgins, Bolívar y tantos otros. Y ponen la mirada en una persona. Pero ¿podrá esa persona haber hecho algo uno solo? Quizás fue la cara visible, pero hubo un montón de gente anónima que arriesgó su propia vida y pagó con su propia vida para tener, bueno, lo que ha sido nuestros países hoy y gozar de determinadas libertades que en otras partes del mundo no lo pueden disfrutar. Eso ha tenido un precio, pero en realidad el monumento se lo hacen a uno. Rara vez le hacen un monumento a todos, a todo el ejército. Tendría que ser bastante grande el monumento. Pero los campeones, el campeón no fue Messi en Argentina en la Copa que jugaron en Qatar. No fue Messi, Messi fue un campeón. Pues muy importante lo que él hizo. Pero Messi solo no, tuvieron que entrar 11 a la cancha. Cuando juega Uruguay, cuando juega la Celeste, no voy a decir eso. Cuando juega la Celeste, por más que Suárez la meta adentro, pero necesita 10 más. Imagínense que jueguen sin golero. Cualquiera tira y entra la pelota. ¿Por qué? Bueno, el fútbol, la jerga futbolera, es precisamente un deporte colectivo, donde hay que interactuar y trabajar en estrategia continuamente y estar continuamente apoyándose entre sí y cubriéndose la espalda. Y muchas veces cuando falla el trabajo colectivo es que hace gol el otro. No solamente tiene que ver con talentos que haya, que son importantes, pero esos talentos tienen que estar al servicio de la estrategia del entrenador y del equipo. Cada uno cumple una función especial, generosa, un despliegue, tanto táctico como estratégico, como físico, y coopera para que el equipo salga campeón, o para que el equipo gane el partido, gane el campeonato. Y si eso pasa en el mundo, en el deporte, ¿cuánto más no tiene que pasar en el pueblo de Dios? Las personas se vuelven a veces tan carnales, tan individualistas, primero que les cuesta ser sociables, porque su carne se lo impide. Siempre están con animosidad, siempre tienen algo para enojarse, siempre hay algo que echarle la culpa al otro, siempre son como una manzana podrida en el cajón. Siempre están generando discordia, siempre son los que largan los gusanos. Lamentablemente eso genera un malestar en todo el grupo. Pero amados, primero hay que renunciar a los gusanos, renunciar a esa vieja carne. Es despojarte del viejo hombre que está viciado con pecados, con deseos, con sentimientos, con pensamientos engañosos. O sea que tú, como un papagayo, lo repites y te parece que tienes toda la razón, pero estás exactamente equivocado. Es todo lo contrario. Porque así es nuestra naturaleza. Todas esas cosas operan en nosotros ¿para qué? Para que como equipo no logremos grandes avances. No podemos hacer lo que se nos canta la gana cuando trabajamos
en equipo. Por tanto, los rebeldes no pueden trabajar en equipo. Tenemos que ser humildes y ceder cada uno y ser confiables, de modo que el otro pueda confiar en ti para que tú lo ayudes. Que siempre esté ahí, haciendo lo que debe de hacer o lo que necesitas que haga. Cuando eso no pasa, se pierde. ¿Se pierde qué? Se pierde fuerza, se pierde unidad y no se le logran avances. Santos, hay bendiciones que no vendrán si no trabajamos unidos, si no trabajamos en equipo, si no trabajamos como cuerpo. Hay bendiciones que están reservadas solamente para aquellos que tienen conciencia, que están en la familia de Dios, que están en el cuerpo de Cristo, en el ejército del Dios viviente. No hay vuelta. Podrás recibir bendiciones por ser humilde, eso está bueno, pero son bendiciones específicas y limitadas. Pero las grandes bendiciones las conquistan los equipos. Los equipos. Les voy a contar otra historia muy linda de la Biblia ahora, pero antes vamos a Eclesiastés 4, 9 al 11. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Miren la Nueva Traducción Viviente, qué bueno que lo hace. Es mejor ser dos que uno, dos que están de acuerdo, ¿verdad? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. El éxito que estás esperando, la bendición que estás esperando, lo vas a lograr si estás de acuerdo con alguien que Dios ponga. Por tanto, no deseches a la que Dios pone o al que Dios pone. Y si no es el que Dios pone, chau, chau, suerte en pila, pero no ha sido lo que Dios pone. ¿Cuántos están escuchando? Si uno cae, siendo dos y estando de acuerdo, si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. A ver, señoras que andan de taco por ahí, ¿verdad que siempre andan con el marido, que van a los cumpleaños de 15, a los casamientos, ¿cómo van? Agarraditos ahí, porque van como sobre zancos, haciendo equilibrio. O van con el marido apoyándose o van con un paraguas, así como los que, para tratar de no caerse. Del mismo modo, dice, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Cuando se llevan en discordia también entran en calor, porque se recalientan y se insultan de arriba abajo. Pero no es ese calor. Estoy refiriéndome al calor corporal, ¿ok? Más vale que hayas entendido hoy que hay bendiciones que solamente vendrán si estás de acuerdo y en equipo con las personas que Dios pone. Cuando estás en el lugar correcto, haciendo lo que Dios quiere, con el equipo correcto, dando lo mejor de ti para el equipo, grandes bendiciones esperan por ti. ¿No le gustó eso? ¿Y por qué no le das un aplauso al Señor? Bien fuerte. Y después cuando lo logres, doble aplauso. Aplaude por lo que vas a hacer. No por lo que todavía no has hecho, sino por lo que vas a hacer. Bien. Miren otra historia de equipo acá, ¿no? El rey David para este tiempo no era el mejor momento de su vida espiritual. Y se había pasado precisamente con los filisteos, y bueno, los filisteos le habían dado una ciudad, y en una fueron a pelear, y fueron con todo su equipo a hacer unas incursiones, pero resulta que dejaron desguarnecida la ciudad en que vivían. Y vino una banda armada, vino una especie de comando terrorista, de narcotráfico, que vino y se llevó cautiva a las mujeres, los niños, y saquearon la ciudad con todo lo que había.
Y bueno, David se sintió muy angustiado, pero dice que se fortaleció en Jehová su Dios y salió con sus hombres a la batalla. Pero resulta que en el camino habían andado, habían estado muchos días peleando afuera. Cuando vinieron encontraron semejante panorama y tragedia y salieron tras los enemigos. Pero se cansaron, hubieron hombres, como 200 hombres que se cansaron y lo que decidieron fue dejarles el bagaje, dejarle la carga más pesada, porque no se olviden que llevaban comida, llevaban agua, se iban a la guerra, ¿no? Como un ejército. Entonces dejaron con todo el equipaje a 200 de los hombres más cansados y 400 se fueron solamente con la parte de la guerra, con las armas de guerra. Bien, y resulta que Dios les dio una victoria muy grande y recuperaron, dice Primera de Samuel 30, 19, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo que le habían hecho y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Digan conmigo, lo recuperó David. Ahora, cuando vemos y entramos en la historia mismo, en los detalles, vimos que David no fue solo. Y dice, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín ¿de quién? De David. Porque David era el líder, el jefe. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David a pelear, ¿con quién recuperó todo David? Con gente mala y perversa. Ay, pastor, ¿usted va a llevar a este? Sí, para pelear sirve. Pero tanto pelea con ellos como pelea contigo, no importa, pero hay que llevarlo. Cuando David llegó, saludó con paz, y los malos y los perversos de entre los que sí habían seguido con David, respondieron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino le devolveremos a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen, que se vayan y suerte en pila. No dijo suerte en pila, eso digo yo. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Miren las palabras de David, ¿eh? No hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Vieron que David habla de nos ha entregado. Los merodeadores que conquistamos, que Dios nos entregó, siempre hablan ¿qué? En plural. Eso siempre lo tienen que hacer los líderes, ¿eh? Porque a veces los líderes son enfocados por las cámaras y... no fue nada. No fue nada. Bueno, así soy yo, ¿no? No. David lo que hizo fue ¿qué? Dijo, no, esto no fui yo, fuimos nosotros. Y que Dios, le dio a Dios la gloria, fue el que nos entregó a los amalecitas. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Dijo David. Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Porque ya se habían ido a la guerra y habían dejado desguarnecida la ciudad. Y así les fue. Imagínense que se van a pelear y dejan toda la comida y el bagaje también suelto ahí solo, que lo cuiden los perros. No. Entonces David, estos otros no veían eso, que estos también hicieron una tarea. Quizás no arriesgaron la vida, pero quedaron haciendo una tarea muy importante. Así que a la hora David de reconocer este triunfo dijo, no, yo no, fuimos nosotros. Y fue Dios el que nos dio la victoria, no a mí, sino a todos nosotros. Y estos que se quedaron cansados cuidando del bagaje,
también a ellos le vamos a repartir la torta también, en partes iguales. Y esto es muy importante, especialmente cuando la mamá se queda con los hijos, se queda con el bagaje, se queda con las valijas, se queda con los gurises, y el hombre, a veces los siervos de Dios, tenemos que andar por ahí, andar peleando las batallas afuera, a veces algunos en otros países o en otras zonas del país, o a veces estando largos días de campañas evangelísticas, o como en el caso mío, que me tocó estar meses trabajando, haciendo misiones y plantando una iglesia, y bueno, la esposa ahí quedó con los gurises. Entonces, el día en que Dios nos dé a cada uno según su obra, es decir, mira, Sandrita, vení para acá, vení para acá. Le vamos a dar una torta a Aldo y una igualita, el ángel la va a pesar, la va a medir y te va a dar una torta igual. No, pero el que fue él. Sí, pero tú te quedaste con el bagaje. ¿Cuántos se agarraron un bagaje? ¿Cuántos se agarraron un bagallo, como dicen los brasileros? ¿Cuánto les tocó el bagallo? Tranquilo. Tranquilo que Dios te va a recompensar también. Planchar las camisas, poner la ropita a lavar, secarla, plancharla. Todas esas cosas que a veces son, parece que no, pero están. Acá yo salgo en las cámaras, hermanos, pero acá hay hermanos que limpian este lugar, hay hermanos que ensucian también, les voy a decir, vamos a ser sinceros, pero hay otros que limpian. Vamos, esto es televisión verdad. Y ya los tengo contados, ya lo estoy poniendo en oración. Hay algunos que limpian, otros se encargan de tener pronto la mesa para la Santa Cena. Hay hermanos que cantan, que están ahí, Aldo, Nico, Tana, están los niños, tenemos niños que están ahí pasando las diapositivas para leer las canciones y todo es muy importante. Y cuando Dios nos vaya a dar recompensa, ¿saben qué? Nos va a dar por partes iguales. En una oportunidad, armando una planta emisora de radio, armamos una torre altísima. Uno fue el autor intelectual, pero el que se subía a la torre, hermano, el hermano que se subía allá a la torre, que veías como un gusanito allá dobladito trabajando, horas y horas y horas trabajando, a veces en el pleno verano, 35 grados de temperatura. Un hermano que subió a las 9 de la mañana allá a la punta de la torre, se agarró todo el mediodía sin tomar agua, sin comer, trabajando allá, y se bajó a las 3 de la tarde. Yo digo, no se va a bajar, se va a caer, agárrenlo en cualquier momento. Pero no había manera. Le dio duro, trabajó enormemente restaurando toda una torre y colocando para que salga el evangelio, ¿no? Ahora, todos decían, no, muy alto, no, hay que mirar a Baladón, hermano, a Baladón hay que mirarlo. Ese arriesgó su vida y estuvo. Y cuando llega el momento, aunque yo figuretti, pero yo digo, ¿y qué sea? Yo a esta altura de la vida ya no estaba para andar subido arriba del pino, ya a 60, 70 metros de altura. En una oportunidad fuimos a un lugar a armar una planta emisora y había el movimiento sísmico, ¿no? Y él lo agarró allá arriba, en la punta, y hacía así, oscilaba. Ay, Señor, por favor. Después, él como no conocía, decimos, ni yo tampoco, cuando se bajó enojado con nosotros, con razón. Digo, no, enójate con el Señor que fue el que permitió el sismo. No le queríamos decir nada allá arriba, hay un terremoto porque el pobre vaya a saber qué iba a decir. Pero se bajó más que ligero porque le estábamos moviendo la torre. En realidad no le estábamos moviendo la torre. A alguien estaba moviendo a la tierra allá abajo. Pero gracias a Dios no pasó nada. No, Señor. Pero
Estas anécdotas vienen de los trabajos en equipo. Y hay que compartir las cosas en equipo. Y hay que compartir y hay que ceder. Y hay que escuchar al otro. Y hay que escuchar los puntos de vista. Y hay veces que te tienes que jugar y la responsabilidad recae sobre quien tiene más responsabilidad. La decisión, la última palabra. Y hay veces que uno se está jugando la vida, aún en trabajos de este tipo. Imagínense caerse de allá 70, 80 metros de altura. ¿Cómo la ven? Yo no la veo. Cayó y no me di cuenta. Por favor. Bien, hermanos. Quiero que hoy reflexionemos sobre esto. La necesidad de entrar en una introspectiva. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, yo vengo a tu presencia, examíname, ve si hay en mí. ¿Cuáles son mis errores? Yo tengo que hacer una introspectiva de mi vida. Y cuando yo noto que algo no está bien en mi vida, en mi carácter, tengo que dejar de echarle las culpas al otro. No, el otro me provoca, sí te provoca, pero el que entra en la provocación sos tú. O sea, alguien viene y te pone veneno ahí y tú lo tomas. A lo último, ¿quién es el responsable? Y el otro tiene una responsabilidad, pero el tomar el veneno es una decisión tuya, sabiendo que ahí está el veneno. Lo mismo pasa, no es que la bolsa de papa pesa, es que tú estás mal de las caderas y tienes que reconocerlo, porque si no, nunca te vas a tratar la cadera. No es que el otro te saca, no, es que tú sos impaciente. Entonces hay que tener una introspectiva y decir, Señor, ¿cuál es? ¿Soy individualista? ¿Soy egoísta? ¿No escucho? ¿No aprendo de los que saben? ¿No soporto que otro me diga lo que tengo que hacer? ¿O cuando alguien me corrige me pongo mal? Bueno, hay que tratar. Porque si no, si sigues en esa perspectiva de yo y san yo, fíjate a dónde has llegado. No me lo digas, dítelo a ti. Te pone en el espejo y te lo dice. No he llegado a ningún lado. No he logrado cosas significativas. ¿Por qué? Simple y llanamente porque no me tomo el tiempo de examinarme a la luz del Señor, que el Señor venga y ponga la linterna ahí, te alumbre y te diga, esto está mal. Toda área que el Espíritu Santo no controla en nosotros es un área débil. Toda área débil es un área donde te expones a que Satanás te ataque. ¿Me están escuchando? Toda área débil es un área que el Espíritu Santo no controla en nosotros. Si yo tengo una debilidad, lo que estoy diciendo es, en esa área el Espíritu Santo no tiene el control. Por eso el apóstol Pablo, cuando se sentía débil, se gloriaba. Dice, qué bueno que me di cuenta de esta debilidad. Gloria a Dios, porque donde soy débil, entonces se lo entrego al Señor y fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, por lo que Dios hace en mí ahí, porque Él me controla. Su gracia, su regalo inmerecido, viene de esa área, la controla, la fortalece. El Espíritu Santo en nosotros no es débil. Cristo no es débil en nosotros. El Espíritu de Cristo es poderoso en nosotros. Por eso Pablo dice, en Cristo todo lo puedo. Soy fuerte. En las áreas en que yo no le he entregado, no le he cedido al Señor, en mi carácter, por ejemplo, la impaciencia, el enojo, el egoísmo, la falta de fe, la infidelidad, la inconstancia. Voy, no voy. No, voy hasta la mitad. No, vuelvo. No voy de nuevo. Esa inconstancia, eso va y viene. Es necesario que se purifique el corazón. Vosotros los de doble alma, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Hay que sacar del corazón. Por algo está ahí. Todos nosotros venimos mellados. Todos nosotros venimos rengos. En algún área tenemos que tratar. Algunos más, otros menos. Pero queridos míos,
todos necesitamos entregarle eso al Señor. Si yo dependo de Dios para tener un buen trato con los demás, dependo del Señor que me dé el poder que produce en mi debilidad la paciencia. El poder de la paciencia me la da el Espíritu Santo. El poder de la benignidad, es decir, no ser agresivo. Las personas agresivas no son benignas, las personas benignas no son agresivas. Las personas benignas no son vengativas, las personas vengativas no son benignas. O una cosa o la otra. Bueno, si yo tengo que apenas algo no me gusta o interpreto que alguien me está haciendo una injusticia y ya estoy para dar el golpe de ojo por ojo y diente por diente, el problema no está en el otro, el problema está en mí. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Ojo por ojo y diente por diente? No. Si no andaríamos todos de lazarillo ahí. Nos estaríamos arrancando los ojos los unos contra los otros. Pero esa área es donde yo debo ir una y otra vez. Señor, mira, yo reconozco que en esta área yo me pongo mal. Pierdo la paz. Me cuesta confiar. Hay personas que les cuesta. Vas a perder el trabajo, tienes contrato hasta tal fecha, no te lo van a renovar. ¡Ay! 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 Y no duerme. No, pero para un poquito, ¿qué Dios tienes? Todas estas cosas buscan los que no son creyentes, pero también trabaja bien, ¿no? Porque si no, no hay trabajo que te aguante. Pero si tú eres una persona fiel, ayer nos contaron una historia extraordinaria, ¿no? Ahí estaba la señora trabajando de cajera en una cantina. Acá canté en la cantina de cajera. Y estaba una y otra vez trabajando el cafecito, las tortitas, esto, lo otro, aquello. Mientras tanto, en sus horarios fuera de horario, estudiaba notariado. Estaba estudiando. Ok. Un buen día vino una persona y le pidió un cortado, un café. Y no le gustó el café. Y por poco se lo tira encima. La destrató de arriba a abajo. Dice, ¿para qué usted está ahí? Que este café está frío, que este café no tiene gusto. ¿Quién la contrató? ¿Cuánto tiempo hace que está trabajando? Bueno, la mujer tomó nota y dice, permítame que se lo voy a hacer de nuevo. Y fue y se lo hizo tal cual, corrigiendo todas aquellas cosas que el café no estaba bien. Pero detrás de la persona que estaba molesta, había el gerente de un banco. Y cuando les tocó el turno y vio la manera en que había reaccionado, le preguntó, dice, ¿no ha pensado trabajar en alguna otra cosa que no sea esto? No, dice, estoy estudiando y que esto y que lo otro. Y el hombre le dijo, mire, no bien, usted se reciba, venga con su currículum, preséntelo a tal persona en mi empresa, en la empresa que yo trabajo, la financiera, y avíseme. Eso ocurrió, bueno, hasta hoy, ella hoy está subgerenta de una sucursal. Gana bastante más que cantinera, ¿no? Como $8.000. Y todo eso pasa por el carácter, Por eso hay que trabajar mucho en nosotros y despojarnos de todo aquello que está mal en nuestra vida. No te lo permitas, eso te está jugando en contra. No lo justifiques, no le eches las culpas a los demás, no te sientas condenado. Porque algunos dicen, ay, que siempre me están diciendo lo que está mal, no tengo nada bien. Sí, tienes muchas cosas buenas, pero lo que te está arruinando la vida es lo malo. Es trabajador, comparte el dinero, pero se droga 24 horas. ¿Y qué te vamos a decir? ¿Que está todo bien? No, no está todo bien. Porque te está destruyendo la droga. Así no vas a terminar de ser fiel nunca ni vas a trabajar. Te quedan como la mentira, patas cortas. Ay, no me siento condenado porque, ¿cómo? Esto es discriminación. Si yo solamente me drogo.
ando siempre con unas líneas arriba. No, hay que reconocer esto no va más, necesito ir a Dios. Algunos prefieren justificarse, echarle las culpas a los demás y después pagar e ir a una terapia, que no estoy en contra de las terapias, hay terapias que son muy buenas, pero quizás si obedece la palabra de Dios es suficiente. Con obedecer la palabra de Dios. Claro, lo que pasa es que la palabra de Dios casi siempre te lleva a hacer algo que tú no quieres hacer. Es un área rebelde en tu vida. Hay un gusto que tú te lo quieres seguir dando. Porque a algunos les gusta ser así. Como Elmer, el gruñón. Los más veteranos se acuerdan de la tirita cómica de Elmer el gruñón. Les gusta ser así. Porque los demás se intimidan. Porque los demás, ahí sí me tienen respeto cuando grito, pateo la silla y me pongo, ay, no le digas nada, ay, no, qué bien, ay, no le digas nada porque, ay, se está yendo al infierno. Ahí como los porteños, se está yendo al infierno. Se está perdiendo. Yo recuerdo una oportunidad, estaba entre dos líderes, ¿no? Uno muy humilde y el otro muy soberbio. Era como que uno midiera 2,30 metros de soberbia y el otro era un enanito de 1,5 metros en humildad. Una diferencia así, ¿no? Entonces, le dice el humilde en un momento, dice, usted discúlpeme, dice, hermano, dice, yo quiero decirle con mucho respeto, dice, pero eso le está haciendo daño en su vida. Y quizás muchas cosas que Dios tiene para usted no se las puede dar porque tiene eso. Se lo dijo bien, con una humildad que yo digo, qué humilde. Porque yo no tenía ganas de decir de esa manera. Ustedes no saben el odio visceral que le tomó a este hermanito humilde y débil. Y yo digo, eso va a constar ante el Señor. Va a constar ante el Señor. Así que nadie se sienta mal cuando el Espíritu Santo, sea por la palabra o a través de los siervos y las siervas de Él, te dice, mira, esto no, hay que arrepentirse, hay que renunciar. ¿Por qué? Porque el mal carácter y el mal humor y las carnalidades son el principal problema por el cual las personas no trabajan en equipo. Es el principal problema. Pero hay grandes bendiciones que solo vendrán si trabajamos en equipo. Si trabajamos puestos de acuerdo. Así que hay que ser paciente cuando el otro está en debilidad y el que está en debilidad, humíllese ante el Señor para que transforme esa área de su vida por la gracia de Dios en una fortaleza. Yo, como muchos de ustedes, era un fosforito. Apenas me rascaba, pum, me prendía fuego. Como la lámpara de... Ahí está, la lámpara Aladina. Apenas me frotaban, no me flotaban, flotar es otra cosa. No, aviso porque a algunos no les cuesta el español. Apenas me frotaban y ya me salía el genio. Y le decía, ¿qué estás pidiendo? Te voy a dar 3 piñas. 3 piñas te voy a dar, no me pidas nada que te voy a dar 3 piñas. Bueno, hermanos, están en el lugar correcto, haciendo lo que Dios quiere, con el equipo correcto. Eso da como resultado grandes bendiciones. Pero hay bendiciones que no vendrán si no somos conscientes que estamos llamados a trabajar en equipo, en cuerpo, en ejército, en familia. Todo significa entre muchos. Pongámonos de pie. Dios está aquí, hermanos. Yo sé que la presencia de Dios está aquí. Doy gracias al Señor, doy gracias. La gloria es para el Señor. Damos gracias por los hermanos que están, por los que trabajan en equipo y esperemos que después de este mensaje se sumen muchos más. Que nos multipliquemos
y que los matrimonios se lleven bien. Los que se llevan bien, llévense mejor. Los que se llevan mejor, llévense excelente. Porque siempre hay para mejorar en esa área. Por algo el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Usted ha visto hombre solo? ¿No les da pena? Dignos de conmiseración. Y algunos somos más torpes que otros. Las comidas que se hacen, algunos se hacen buenas, ¿no? Pero las comidas a veces, comida de hombre solo. Tengo un querido tío mío que, mi primo es un poco exagerado, dice. Papá, dice, está continuamente con la hornalla prendida y la, ¿cómo es? Donde se hacen los churrascos. Y la plancha, dice. Nunca la toca, dice. Porque dice, todo lo que hace, lo único que sabe hacer, pone el churrasco, pone el huevo, come y ya lo deja caliente para la noche. Pone el huevo, pone el churrasco, a veces cambia, cuando está aburrido. ¿Usted ha visto hombre solo? La mujer sola. Ellas se defienden un poco más, pero igual, no es bueno. No es bueno porque después, ¿sabe qué? Agarran la costumbre de hablar solas o con los perros. No. No es buena la soledad. Mejores son dos que uno. Si los amonitas o los amalecitas, si tus enemigos prevalecen contra ti, cuenta conmigo. Y si pelean y me superan, yo cuento contigo. Qué lindo eso, ¿no? Y Dios hizo que huyeran los enemigos delante del ejército del Señor. Dios solamente le puede dar esa gracia. Vemos en muchos pasajes de la Escritura que dice que Dios inclinó el corazón del pueblo y lo llevó a ser un solo hombre. La unidad viene del Señor. Dígale al Señor, Señor, gracias por las bendiciones. Señor, gracias por las Que bendiciones tienes deparadas para mí. que tienes deparadas para mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Porque esas bendiciones hoy Porque esas bendiciones hoy me doy cuenta me doy cuenta que no vendrán que no vendrán si no es por trabajar en equipo, si no es por trabajar en equipo, por trabajar en familia, trabajar en en familia, tu ejército. en tu ejército. Amado Dios, Amado Dios, te pido perdón te pido perdón por no cuidar eso, por no cuidar eso, por no ser bueno en eso. por no ser buena en eso. Necesito, Señor, Necesito, que Señor, trabajes más y más en mi que carácter, trabajes más y más en mi que carácter, me llenes del Espíritu Santo, que me llenes del Espíritu que me Santo, controles con el que me Espíritu Santo, controles con el Espíritu Santo, para que en las áreas débiles yo sea fuerte para que en las áreas y pueda débiles sea superar fuerte, las debilidades de los demás puedan superar las debilidades de los demás y a su vez no dañar a los demás. y a su vez no dañar a los Tu demás. gracia es suficiente, Tu Señor. gracia es Yo he suficiente. aprendido hoy Tengan que contigo área que yo te entrego el área que yo te entrego, es área fuerte. esa área fuerte, Y área que tú no controlas el área que tú no controlas, es área débil. es área débil, Área en que el enemigo me atacará ahí. área que el enemigo me Que atacará, me ahí, usará que ahí. me acusará ahí. Te pido perdón, Te Señor. pido perdón, Te Señor. pido que me laves Te pido que me con la laves sangre de Jesús. con la sangre de Jesús Y que me llene. y que me llenes, llenes de tu bendito Espíritu de Santo. tu bendito Espíritu Santo. Perdóname por contristarte. Perdóname por contristarte. Espíritu Santo, perdóname Espíritu Santo, perdóname por resistirte, por resistirte, por apagarte. por apagarte. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Abro mi corazón a ti. Abro mi Mi corazón mente, mi Ven. personalidad. a ti. Mi personalidad. Ven y lléname. Ven, lléname. Ven y lléname. Ven, lléname. Lléname con tu poder. Lléname con tu poder. Que sobreabunden tus frutos. Que sobreabunde tus frutos. Amor. Amor. Gozo. Gozo. Paz. Paz. Bondad. Bondad.
mansedumbre, mansedumbre, benignidad, benignidad, templanza, templanza, paciencia. paciencia. Lléname, Lléname para la gloria de Jesús. para la gloria de Jesús. Y haznos uno, Señor, Y actos unos, como Señor, tú y el Padre son uno. como tú y el Padre son Amén. uno. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.